El título fue: seguros médicos deben cubrir COVID-19 al 100%. ¿Por qué discriminar? ¿Por qué limitar? Y mira, Nicolás, Jesús, no han pasado ni 3 días y en efecto, 2 importantes aseguradoras que manejan más del 50% del mercado de seguros y EPS, RIMAC y Pacífico, ya se pronunciaron categóricamente. Sus productos de seguro médico y sus productos de EPS, de entidades prestadoras de salud, van a cubrir el COVID-19 al 100% sin límite. Y ellos reconocen de que en efecto le pusieron un límite de 50.000 soles a las coberturas de enfermedades epidémicas, pero viendo la necesidad nacional, están decidiendo que todos sus asegurados, sus afiliados, sus dependientes, cuando vayan a atenderse, no pagarán ni deducible, ni copago, y se les atenderá hasta curarlos. Esto es una respuesta mediática al análisis mediático que hizo Exitosa, y ellos han tenido que salir. Ahora, discúlpame, la necesidad de la gente, Gabriel, sí. ¿No es cierto? Que Así nosotros finalmente lo único que hemos hecho es expresar, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora una cosa para Nicolás y para Gabriel. Lo que están haciendo las aseguradoras también no lo están haciendo de buena gente. Lo que están haciendo ellos es actuar ante una posible crisis reputacional. Como han visto que las clínicas han tenido este problema y no han querido ceder, automáticamente ya cuando hay un acuerdo, ellas han reaccionado a posteriori, consiguiendo justamente esto. Porque lo próximo que venía, Nicolás, aquí en Exitosa, era apuntar hacia las aseguradoras. Se lo comenté, creo que te lo comenté a ti y se lo comenté a Gabriel, para saber durante esta semana que venía exactamente qué es lo que iban a hacer ellos. ¿Y por qué se los digo? Porque las aseguradoras tenían este problema que tú decías bien claro, Gabriel, no estaban cubriendo al 100%. Y uno se preguntaba, entonces, ¿para qué pago un seguro? O sea, recién lo voy a usar, lo pago tantos años, recién lo voy a usar, claro, y no puedo tener la cobertura. Situación en que mejor, para enfrentar la crisis del coronavirus, lo mejor que te podía pasar era estar en el salud o tener CIS. Pero tener un seguro privado era prácticamente un perjuicio, ¿no es cierto? Claro, llegó un momento, estabas discriminado, ¿no? Económicamente, ¿no? Llegó un momento, Nicolás, en que nosotros llegamos a proponer que si una persona, su empleador le pagaba de salud, mejor le convenía irse a las clínicas y no utilizar su seguro. Entonces, como bien señala Jesús, esta crisis reputacional que iban a tener, una aseguradora vive de su reputación, de su imagen, de su prestigio, y esto los iba a tumbar. Entonces han decidido esto, pero también, Nicolás, la entrevista que le hiciste ayer al presidente de la Asociación de Aseguradores, donde prácticamente estaba acorralado, no sabía qué decir, era evidente. Entonces yo creo que después de eso, en la reunión que han tenido todo el sistema asegurador, han decidido, y a las 7 de la noche lanza la primera aseguradora Pacífico, después lo hace RIMAC, y después lo ha hecho la EPS Sanitas. Entonces, evidentemente, el resto de aseguradoras, hablo de Mafre, hablo de Positiva, hablo del resto, van a tener que sumarse. Por supuesto, ¿no? Sus asegurados no pueden aceptar, ¿no? Si no migrarían al otro sistema, porque existe ahora la preexistencia. Entonces, esta es una buena salida de las aseguradoras, asegurando el 100%. Ahora, lo que resulta increíble, Gabriel, es que lo que en otros países fluye de una manera natural, digamos, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, que nadie que requiera atención para el COVID la reciba sin tener que poner como condición previa el pagar algo antes, ¿no es cierto? O que se levantan las barreras entre lo que son las instituciones prestadoras de salud privadas de las públicas. Es decir, eso ocurre en todas partes. Acá ha sido un parto largo, ¿no es cierto? Doloroso. 2 meses. Claro. Ha habido que pelear porque algo que es lo lógico, lo natural, lo coherente, lo consistente para enfrentar la pandemia, acá se convierte en una batalla campal, literalmente. Sí, el reflejo también ha sido rápido. ¿Recuerdas, Nicolás, la denuncia que hicimos el martes, Jesús, sobre los productos? Y esto tiene que quedar sentado y los asegurados tienen que saber cuáles son sus derechos. Si una aseguradora quiere imponer una condición, una cláusula, como por ejemplo la limitación al COVID, tiene que informarla a la Superintendencia de Banca y Seguros, y la Superintendencia de Banca y Seguros tiene que colgarle en su página web para que todos sepan cuáles son las condiciones, y en muchos casos no lo habían hecho. O sea, se venía una denuncia en masa. Sí.
que iba a ser pues muy perjudicial para ellos, ¿no? Gabriel, yo sí quiero preguntarte para ser un poquito más explicativos con el público que hace uso de los seguros particulares, es decir, cómo se benefician. Y la segunda pregunta es, empezamos a mirar de aquí para adelante, pero de aquí para atrás, ¿cómo quedan los que han hecho uso de su seguro particular? Es decir, que tienen deudas, o sea, gente que ha ido, se le cumplió, o hicieron uso de la póliza que llegaba a los 100.000 soles y la deuda seguía aumentando en 200.000, 300.000. Eso sí, quisiera que ahondaras en esos dos puntos específicos, por favor. Claro, evidentemente no ha empezado hoy día el COVID-19, ha empezado hace 2 semanas, 2 meses, gente asegurada ya se ha ido atendiendo. Ellos deberían adecuarse a lo que señaló el 4º punto del acuerdo del gobierno con las clínicas, que dice, punto 4, establecer un proceso de revisión del pago de los pacientes que fueron hospitalizados con diagnóstico de COVID previo a este acuerdo y en el marco de la ley de emergencia. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Que las personas que han pagado a las clínicas, no estoy hablando de los seguros aún, de las clínicas, van a ir al gobierno a presentar su reclamo para el reembolso. Y el gobierno lo ha dicho, que lo va a revisar caso por caso. En este particular caso con las aseguradoras, donde vemos, ustedes denunciaron el caso de la señora que iba gastando $500,000, se cansó de hacer polladas y ya estaba hipotecando su vivienda para continuar la atención que le dio su aseguradora, que por 10 días ya había sobrepasado los 100.000 soles, 10.000 soles por UCI cada día. En este caso, el sistema debería responder haciendo la correspondiente devolución, porque no pueden decir que esto va a ser de aquí para adelante. Esto es para todo el COVID. Es más, en el comunicado de ambas aseguradoras dicen que esta cobertura al 100% durará mientras dure el estado de emergencia. Ojo con eso. O sea, si el gobierno planta el estado de emergencia o mañana o pasado, ahí se termina este beneficio del 100%. Lo dicen puntualmente las aseguradoras en su comunicado. Entonces, si están poniendo eso, que va a terminar cuando termine la emergencia sanitaria, están dando a entender, Nicolás Jesús, que este beneficio dura mientras empezó la emergencia sanitaria, que fue después del 15 de marzo. Es evidente, y eso lo tienen que reclamar. Ese asunto queda pendiente de resolverse, pero tendría que resolverse con coherencia, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Si has llegado a la conclusión de que tu obligación es el cubrir completamente los gastos que ocasione, eso tiene que valer para todos aquellos de tus asegurados que hayan requerido ese servicio. Ahora, este tema nos ha enfrentado también, Gabriel, a los costos reales. Es decir, ¿cuánto cuesta realmente la atención en una clínica privada? O sea, lo que nos están cobrando o lo que cobran normalmente es lo razonable. A nosotros nos parece que no, por los reportes que tenemos de la gente. Hemos hecho comparaciones entre cuánto te cuesta una medicina en la farmacia de la clínica, que es la que te provee cuando estás internado, ¿no es cierto? Y cuánto cuesta en una farmacia, por ejemplo, ¿no? Claro. Y las diferencias en algunos casos son abismales. Muy abismales. Entonces, ¿cuánto es es decir, yo entiendo que hay una inversión importante en las clínicas en tecnología, etcétera, y que tienen que recuperar la inversión. Me parece razonable. Me parece razonable también que si esto es un negocio, porque lo es, haya una utilidad. Pero esto tiene que ser razonable, ¿no es cierto? O sea, no tiene que ser una utilidad desproporcionada. O sea, ¿en qué momento eso? Porque eso es responsabilidad de quién es, de su salud. Claro. Por eso es que las clínicas se ganaron el apelativo de las clínicas buitre. El buitre es aquel que va no solamente donde la carroña, sino también donde lo que no es carroña y lo destroza, y no solamente se conforma con comer lo que va a comer, sino va más allá, ¿no? La codicia. Entonces, y habíamos casos, y lo hemos comentado muchas veces, Nicolás, aquella persona que se va a atender por una faringitis o un problema estomacal y le dicen tu deducible son 20 soles. Entonces la persona dice 20 soles no es mucho, pago mis 20 soles, que es su copago del 10%. Entonces, si he pagado 20 soles, el 100% serían 200 soles, ¿correcto? Con esa receta que yo pagué en la farmacia de la clínica de 200 soles, me voy a la farmacia que está a media cuadra y eso me cuesta 40 soles.
Entonces, ellos están elevando de 40 soles, que es el precio comercial, Claro. a 200 soles. Entonces, yo he debido pagar un copago de 4 soles, pero como son 20 soles no afecta mucho. Entonces, esa elevación también tiene que Ahora, controlarse. Este porque es un tema, abuso. este tema del copago es algo que en la práctica debería desaparecer, teniendo en cuenta de que tú ya pagas mensualmente un monto no muy bajo Jesús, por, y no por paga- tener acceso a un seguro y particular, no paga discúlpame. poquito, pero no paga poquito. Claro, El por seguro supuesto. médico en el Perú es uno de los más caros del Claro. sistema, es uno de los más caros. ¿Por qué? Porque hay pocos asegurados también, ¿no? Pero debería desaparecer. Pero no, lejos de desaparecer, antes era 10-5%, ahora ha aumentado. Si es una clínica, digamos, más pituca, de esas más grandes, estás pagando hasta 30% de copago, ojo, 30% para hospitalización y por medicamentos. Quiero aclarar que para el No, COVID además, es al 100%. además ocurre constantemente en que una persona que tiene un seguro privado va a atenderse y resulta que el médico no acepta el honorario que le paga el seguro y por lo tanto ya tienes en las clínicas privadas, pese a tener un seguro que has pagado Sí. para tener la atención del médico que tú decidas, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Sí. No lo puedes hacer porque a menos que esté dispuesto a pagar. ¿Por Claro, qué? Porque hay médicos con seguro y sin seguro. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que les pagan lo que los médicos consideran muy poco con respecto a sus honorarios, ¿no? Exactamente. Entonces, Las eso es otro compañías- tema, ¿no? Exacto, porque las compañías, Nicolás, cuando la clínica no es de su propiedad, ¿no? Recordemos que la clínica San Borges es del Grupo Romero, de Pacífico. Recordemos que la clínica internacional es el Grupo Brescia, de Seguros RIMAC. Ahí no tienen problema porque los médicos que atienden saben las tarifas que les imponen. Pero si es una clínica que no es propiedad de ninguna compañía y no trabaja con seguros, le dice, yo no te voy a atender porque la compañía de seguro me quiere pagar 1.000 soles y yo te cobro 5.000. ¿Qué es lo que qué es lo que tendría que ocurrir de aquí para adelante? Porque, digamos, nos hemos demorado muchísimo, como decía yo en el editorial al comienzo del programa, pero de alguna manera hemos logrado que la cancha esté trazada, ¿no es cierto? De cómo Correcto. van a ser las reglas. Se levantan las barreras entre clínicas privadas y hospitales públicos, se va a centralizar la decisión sobre quién va a dónde, ¿no es cierto? Ya supuestamente se ha resuelto el tema del intercambio prestacional, es decir, que cuando se va a pagar de uno y otro lado, pero esto tiene que funcionar. Y ahí es donde Exactamente. empiezan las dificultades en el Perú normalmente, Y ¿no? lo que tiene que pasar es que tiene además que haber un control, un alto nivel de fiscalización para que las clínicas tampoco cometan algún tipo Sí, de señor. absurdo, Gabriel. Coincido, Jesús, y por eso lo hemos venido también mencionando. ¿Quién debió estar también en el acuerdo, en el acta de acuerdos? Debió estar su salud, evidentemente, pero evidentemente porque yo he escuchado versiones de muchas personas, muchos usuarios que dicen, sí, es una promesa, no lo van a cumplir, pero no, ahí para eso está su salud. El papel de su salud de ahora en adelante es preponderante, porque cualquier denuncia, cualquier trato malo que hagan, como por ejemplo decir, ¿por qué tú vas a venir a mi clínica? Yo voy a pagar 55.000 por ti, como se ha visto, tiene que estar contemplado. Lo dice también el acta de acuerdos cuando habla de una auditoría concurrente y mecanismos que garanticen la oportunidad en el servicio. en el Esto es pago, importante porque lo que no puede pasar es que exista cierto nivel de discriminación, es decir, ¿a quién atiendo? ¿Al señor. referido, no, que venga del Seguro Integral de Salud, o a mi paciente que venga por la aseguradora? Así es, efectivamente, eso es lo que la gente está temiendo, porque dice, yo que vivo en tal lugar, nunca he pisado una clínica, ahora tengo derecho, porque ya la gente sabe, está empoderada. Va a ir, lo van a atender no tan bien, que las clínicas supuesto. sepan que si cometen este tipo de discriminación, van a tener no solamente la obligación de atender a la víctima, sino unas multas tremendas, que van hasta las 500 UIT, pero aquí debe estar pues su salud para decir, yo voy a estar vigilante para hacer cumplimiento del acuerdo, ¿no? Ahora, yo he recibido una declaración que firman los médicos del nivel primario de atención, un numeroso grupo de médicos que trabajan en el nivel primario de atención. Y es a lo que iba, ¿no es cierto? O sea, la cancha está trazada con respecto a lo que hay que hacer para enfrentar, ahora sí, el coronavirus, ¿no es cierto? Hacer uso de todos los recursos disponibles. Aunque falta resolver algunos problemas como el del oxígeno y el abastecimiento efectivo e inmediato de medicamentos, de los kits de medicamentos que se necesitan.
Pero los médicos del primer nivel de atención dicen, nosotros no solo estamos dispuestos a comprarnos el pleito, estamos en el ajo. El problema es que no tenemos los recursos que deberíamos tener, no tenemos la gente, no tenemos el equipamiento, no tenemos los equipos de protección personal. Es decir, lo que están diciendo es, si quieren que el primer nivel de atención cumpla el papel que todo el mundo ha reconocido tiene que cumplir, tienen que inyectarle recursos urgentemente. Pero urgentemente, y eso es un tema sobre el que hay que insistir en estos días, Jesús, Gabriel. Sí, para que no quede una vez más, es decir, porque ya la definición está clarísima, ¿no es cierto? El nivel primario de atención debe convertirse en la barrera de contención del coronavirus, detectar rápidamente la enfermedad, dictaminar tratamiento domiciliario con un kit de medicina que se lo entrega gratuitamente a la gente, u hospitalización, que puede ser en privado, en público, lo que sea, lo que esté disponible. O sea, todo eso suena bien, pero ¿cómo está nuestro primer nivel de atención? Claro, todo lo colateral al diagnóstico que implique el COVID-19 va a tener que actuarse bajo el sistema de prevención. Yo estoy seguro que en la parte de las aseguradoras, que son el 9% de las pólizas que venden en el mercado nacional, van a apuntar a eso. Ya están haciéndolo, ¿no? Pero ahora deben de incentivar más con sus clientes, informándole las medidas de prevención, ¿no? ¿Para qué? Porque a un asegurador le conviene tener a un asegurado, un afiliado sano, para que no lo cure, porque le va a costar mucho más. Y estoy seguro que ahora que van a cubrir al 100%, van a incidir en sus campañas de prevención. Yo siempre le pido a la gente que tiene un seguro médico, un seguro EPS, le digo, vayan a su última página. Las 3 últimas páginas de estas 2 pólizas, Jesús, Nicolás, tienen un tema bien interesante que dice chequeo preventivo gratuito anual. Tiene chequeo para su niño, para la esposa, para el esposo, para hombre, para mujer, para niño. Eso tienen que incidir, porque una persona sana y con la cultura de prevención no va a aplicar el tratamiento que es tan costoso en nuestro país, ¿no? Ahora, lo que viene más adelante, Nicolás, Gabriel, es conocer el documento que van a firmar las clínicas y qué clínicas lo van a firmar. La Asociación de Clínicas Particulares en el Perú solo agrupa 65 de un total de 120 que existen en el país. Ahora, estas 65 ya supuestamente han acordado brindar las prestaciones. ¿Y el resto cómo queda? Entendiéndose de que el presidente durante esta semana también pues hizo uso de la Constitución, del artículo 70 respecto al tema de hacerse pues obviamente los servicios de estos de salud en situaciones de crisis, de emergencia, ¿no? Esa es una pregunta que todavía queda en el aire, ¿no? Que nadie ha dicho nada al respecto, porque... Claro, pero el problema es que eso no debería, fíjate, Jesús, ser una discusión. Es decir, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Irlanda, en otros países, es obvio que el Ministerio de Salud, en la situación de emergencia, toma el control, es decir, no es que va a nombrar directores en las clínicas, sino es el que decide quién se hospitaliza, quién no, quién entra en una unidad de cuidados intensivos y quién no, según los requerimientos de la campaña centralizada contra la pandemia. ¿No es cierto? Y por supuesto hay que pagar por esa prestación, pero acá lo que nos ha pasado es que mientras se ponen de acuerdo sobre cuánto van a cobrar o sobre si les gusta o no, cuánto les quieren pagar, no se hace lo que hay que hacer, que funcione como un sistema centralizado y sin barreras. Así es. Entonces está puesto como de cabeza. Claro. O sea, yo como Estado decido que esto es lo que te tengo que pagar. Si no te gusta, discutimos. Y si no nos ponemos de acuerdo, anda al Poder Judicial, que es lo que dice la ley. Pero lo que no puedo hacer es dejar de cumplir mi obligación de proteger la salud de la gente. Y si para eso tengo que levantar las barreras entre lo que es privado y lo público en atención de salud, lo hago. No, perfecto. Ahí, digo, no hay discusión en eso, ¿ah? Obviamente, estamos de acuerdo en lo que tú afirmas. Gabriel, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, la prerrogativa del Estado es aplicar el artículo 1 en la Constitución. El ser humano es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Eso es lo que está haciendo. Por eso es que el presidente, cuando invoca el artículo 70 y no otros que también tiene la Ley General de Salud, sino va directo al 70, es directo a la yugular. Y yo creo que el presidente lo iba a hacer. Cerró el Congreso, no va a intervenir a la clínica, y con el Congreso no había el COVID, no había miles, no había 138,000 infectados, no había más de 9,000 muertos. Entonces esto tenía que hacerlo. Y permítame por favor pasar al otro tema,
de que hay que hacer lo mismo con los bancos. Si las clínicas cobraban unas tarifas usureras, los bancos cobran 1000 veces más a los usuarios y están endeudados. Pero aguanta, Entonces, aquí también- ahí, Gabriel, pues te vas a poner en la posición de aquellos que dicen de que estamos siendo pro comunistas, socialistas, ¿no? O sea, perdón, pero o sea que Colombia y Chile también son socialistas. Te lo comento Colombia cobra porque 27% finalmente, y Chile porque 33%. finalmente, te lo comento porque finalmente quienes tocan este tipo de temas y quienes logran poner estos temas en la agenda son calificados de tontos útiles y finalmente no lo somos. Lo que somos, somos medios de somos un medio de comunicación y periodistas responsables que sabemos que hay problemas afuera en una situación que justifica absolutamente cualquier tipo de medida. Y esta justificación se llama estado de emergencia. No es una situación común y corriente. Hay situaciones, o sea, es una situación que avala acciones que se tienen que tomar de manera inmediata, como lo dice Nicolás, en pos de lo que significa la preservación de la vida. Efectivamente, Sí. y la preservación de la vida tiene que ver con la capacidad económica que tengas para pagar deudas que se originaron justamente dentro del estado de emergencia. Y una persona que sale al mercado y no tiene dinero usa su plástico. El hijo le dice, papá, necesito esto, y usa el plástico. Y ahorita está endeudado y va a tener que pagar 70-80% de tasa activa. Cuando lo han demostrado, lo ha dicho el defensor del pueblo, en Colombia 27% tasa activa como techo, en Chile 33% y aquí 33, 90%. sí. ¿No? ¿No es cierto? Y se queda ¿te acuerdas corto, que estaba en 50?